Buenas tardes, estimados medios de comunicación. Por favor, si me pueden escuchar, pueden poner un pulgar arriba. Ok, agradecemos su gentil participación en este conversatorio de medios desarrollado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que tiene cuyo objetivo difundir las acciones realizadas en la emergencia sanitaria. Reconocemos su labor periodística y solicitamos su gentil difusión de la política pública que beneficia a las personas más vulnerables del país. Agradecemos la presencia de los siguientes medios de comunicación y periodistas. Cristian Sánchez, El Mercurio; Marco Navarro, El Tiempo; Juan Fernando Valencia, W Radio; Andrés Campoverde, Cómplice Radio; Felicia Guerrero, Radio Visión. Se van a seguir conectando más periodistas y en este momento todos están con micrófono desactivado. Antes de iniciar el conversatorio, les voy a explicar la metodología. Primero, el doctor Iván Granda Molina, ministro de Inclusión Económica y Social, explicará las acciones desarrolladas. Posterior a ello, les vamos a dar paso a las preguntas según el orden que han ido poniendo en el chat de WhatsApp. En el caso de existir dudas, abriremos una nueva ronda de preguntas. Bienvenido, doctor Iván Granda, ministro Mies. Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por estar aquí y poder compartir con ustedes. Estamos haciendo un proceso de conversatorios a nivel de todas las provincias del país. Ya la hemos tenido con Guayaquil, con Quito, ahora con Cuenca. Lo que buscamos es justamente vincular procesos de transparencia en información, dada que no vivimos ya de forma natural luego de la emergencia sanitaria. Ciertamente es mucho más complicado asistir a entrevistas de medios de comunicación y demás, y por eso hemos tomado la decisión de generar este espacio de coordinación y de acción que permite ciertamente desarrollar todo lo que significa la cobertura y la protección social del gobierno nacional en épocas de crisis económica y crisis sanitaria. Ustedes ven lo que está ocurriendo con el Perú, con el petróleo. Estamos con un valor ya de cero. Hoy, en este momento, el precio es cero del barril de petróleo ecuatoriano, lo cual genera justamente la necesidad de establecer una discusión más allá de la protección social, sino también desde la perspectiva económica. Se ha presentado una ley que busca justamente resolver determinados temas humanitarios en esta emergencia. Y hoy estuvimos también en la Asamblea Nacional, comparecimos a las 9:30 de la mañana en la Comisión Económica, presidida por el asambleísta Esteban Albornoz de Azuay. Bueno, empezando esto, yo creo que Ecuador y el mundo ya no sean iguales luego de esta pandemia. Cuenca ya no será igual luego de esta pandemia. Y creo que en ese espacio me parece que se empieza a establecer un proceso de repensar la política pública para garantizar el tejido social. Yo creo que hay tres grandes problemas en el país que tenemos que afrontar: una crisis y una emergencia sanitaria, una situación y una crisis económica, y sobre todo un proceso de protección social a los que menos tienen. Así lo ha definido las prioridades el presidente de la República, y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Al momento creemos que la política social, y para garantizar ese tejido social, se requiere esfuerzos intersectoriales entre los distintos niveles de gobierno y también dentro del marco del Ejecutivo. No solo el MIE será el responsable de garantizar el tejido social, también está el Ministerio de Trabajo, las propuestas y reformas económicas que hablan justamente de este fondo que se establecerá con los aportes del sector privado, y lo que buscamos es ampliar los instrumentos de protección social en función de empleo no adecuado o desempleo. Hoy día dábamos una cifra, solo en el tema de remesas a nivel de nuestra provincia, de la provincia de Azuay, de Cañar, del país en general, ha caído el 10% en las remesas. Vemos cómo está el petróleo, y sin embargo lo que debemos buscar es que los que más tienen protejan a los que menos tienen, las empresas más grandes a las empresas más chicas, el 30% de ecuatorianos que gana más al 70% de ecuatorianos que gana menos. Entonces, desde esa perspectiva, voy a empezar por los temas locales. Ustedes básicamente ya lo conocen varios de ustedes. Esto lo hago en el marco de un proceso en el cual nosotros hemos sido delegados por el presidente de la República para poder coordinar con los GATS, alcaldía, prefectura y el gobernador, con
los alcaldes y distintas autoridades de la provincia, no solo de la Azuay, sino Cañar, Morona, Santiago y Loja. En ese sentido, ustedes conocen las cifras de Ecuador. Sobra decirles que tenemos 232 casos confirmados, pero tenemos una buena noticia, que 100 se han recuperado o han tenido altas, 68 están en altas y 32 están recuperados, algunos en sus casas, otros en el centro de alto rendimiento, en el CEAR, que como ustedes conocen fue criticado al inicio por varios sectores, en el sentido de que creían que era una medida que no correspondía, y correspondía tanto en función de que hoy el Azuay está preparado para poder ciertamente satisfacer las necesidades de salud pública. Los hechos nos dan la razón, no es un tema que queramos echarnos flores, pero la reunión con los 22 dueños de clínicas privadas de la ciudad de Cuenca terminó significando que estemos preparados para un proceso de tomar sus ideas y establecer condiciones, por ejemplo, que el centro Centinela, que es del Hospital Vicente Correa Moscoso, sea un centro COVID. Es decir, mandamos todo lo que es traumatología a otros hospitales, todo lo que es cirugías al Hospital Militar, todo lo que es ginecología y obstetricia a la Fundación Pablo Jaramillo. Eso fue producto del segundo día de reuniones en donde establecimos la corresponsabilidad del sector privado y del sector público en la toma de decisiones. Una de las cosas que reclamaban los centros privados en aquel entonces era que no teníamos un centro donde se haga aquí mismo las pruebas, tenían que viajar a Quito y Guayaquil. Y hoy la tasa de exámenes a nivel del país Azuay es la que mejor corresponde porque justamente logramos descentralizar el servicio del INSPI, apoyar ciertamente en gran medida al sector privado, tanto el laboratorio de la Clínica Santa Inés como también el laboratorio biomolecular Ugalde. Eso permitió que ciertamente se vaya estableciendo un acuerdo público-privado y que podamos ciertamente establecer mejores condiciones. Sí, la preocupación siempre será, y ya me adelanto a Juan Fernando, que siempre nos pregunta sobre la estadística, efectivamente, se tardan un poco más en cuantificar y cualificar y establecer cruces a nivel del país. Sin embargo, nosotros creemos que hemos seguido la curva, una curva ascendente, controlada, de contagios, que ha permitido que nuestros centros de salud pública estén adecuados. De regreso a la línea, ustedes se acordarán que se criticaba la fundación, el hecho de que pongamos en Gualaceo, ustedes se acordarán, tuvimos que hacer varias aclaraciones, de que se ponga ahí un centro también como el CER, con 27 camas, me refiero a la Hostería Santa Bárbara. Hubieron críticas y hubieron críticas de la más diversa índole, desde los dueños de decir que eso estaba todavía en dictamen judicial, no, eso está a cargo de Inmobiliar. Nosotros pudimos acopiar, adaptar esas medidas. Ya tuvimos el día sábado la primera persona dada de alta, una persona adulta mayor, que ya está en su casa y que estuvo primero en el centro de cuidados intermedios instalados para el efecto. En el CEAR igual, ustedes han visto cómo ha cumplido determinadas condiciones, está dispuesto para 70 camas, no ha pasado la atención de 10, 12 camas en utilización, y eso permite que nosotros hoy día tengamos, antes camas de cuidados intermedios teníamos apenas 30, hoy tenemos 197, creo que nadie en el país tiene esas condiciones, y eso era gracias a que tuvimos que armar un proceso de sacar lamentablemente a los deportistas de élite del país para que regresen a sus domicilios, igual al personal administrativo, financiero del Estado, para lograr justamente el cometido que se ha establecido. Esto habla de la coherencia con la que se ha actuado en la provincia de la Azuay. Antes teníamos en UCI 19, ahora tenemos 31 y el hospital del IES tendrá más en los próximos días, y se unificó un centro de mando, que significa que esto es supremamente importante. Es decir, que todo lo que pase, las necesidades del hospital regional puedan ser cubiertas por el IES o las del IES cubiertas por el hospital regional. Si es que falta un médico de determinadas naturalezas, pueden de forma inmediata disponerse de un lugar a otro. Esto lo estamos haciendo también en la Troncal, lo estamos haciendo, se ha integrado ayer, me parece, el centro de mando de la Troncal, porque la mayor cantidad de casos que estábamos teniendo como externos eran y venían de la costa, vía la Troncal, y en función de establecer cuidados en la zona 6, se extralimitaron y se ejercieron acciones para disponer del ejército a través
de Taura, de la base de Taura, que los militares era más fácil que vengan de ahí a que vayan de la ciudad de Cuenca. También dotamos de Policía Nacional a la Troncal. Ustedes dirán, ¿cuán importante es para Cuenca? Supremamente importante, porque eso permite cuidar primero el hospital Homero Castañer y luego el hospital Vicente de Corral Moscoso para que la atención sea adecuada. Y segundo, el control implicaba mayor régimen, o más bien mayor disciplina, y eso le pedía al gobernador de Azuay y de Cañar, que dupliquemos las cantidades de controles, que establezcamos un control adicional en las guardarrayas, porque como ustedes conocen la Troncal tiene varios espacios y que eso estaba generando falta de control. De igual forma, al ciudadano que vino y que lamentablemente falleció en el hospital de IES, las personas que le acompañaban están aisladas y serán procesadas penalmente, lamentablemente, porque incumplieron normas del COE nacional, es decir, órdenes de autoridad legítima. Le he pedido al gobernador y a la policía que levante los partes policiales para que efectivamente no exista impunidad. Nos llama la atención también efectivamente las acciones de control en los mercados. He hablado con el alcalde, se requiere mayor profundidad. Nosotros como Policía Nacional y Ejército se ha dispuesto por parte del COE Nacional y de mi parte a todo el apoyo a el control en mercados de provisión de alimentos. Sin embargo, este es un tema de competencia exclusiva por el uso del suelo del señor alcalde. Le hemos planteado al alcalde varias alternativas de apoyar en el control, pero la Guardia Municipal, la acción coordinada, la acción estratégica, la planificación territorial será la que marque cuáles tienen que ser los caminos para abastecer la provincia de la Azuay. Nosotros tenemos que garantizar efectivamente que los productos lleguen, pero es básicamente la situación de los mercados y es lo que se ha dispuesto al gobernador, es apoyar todo lo que corresponda a Policía Nacional y Ejército, pero la responsabilidad de los centros de acopio, de la forma de distribución y el manejo de los mercados es del señor alcalde de la ciudad. Y en ese sentido, sí, hemos planteado no solo al señor alcalde, sino a toda la ciudadanía. Vemos que muchas veces nos relajamos frente a los números que tenemos que cuidar esos números porque de eso depende la salud y la vida de los cuencanos, de los azuayos. Por eso es que nos interesa lo que pasa en la Troncal, por eso nos interesa qué pasa en Puerto Inca, qué pasa en Naranjal, por eso nos interesa que los controles se den y sean efectivos, pero también depende y hay una corresponsabilidad ciudadana que es vital. Entonces, hasta el momento, medianamente nos ha ido bien como Azuay, pero creo que ustedes, los representantes de los medios de comunicación, tienen que ser mucho más fuertes en el sentido de decir que la gente se tiene que quedar en casa, porque lamentablemente vemos cómo en determinados sectores existe gran cantidad de gente. Yo he pedido al gobernador que se extralimiten los controles, que se generen más controles, que se generen más incautaciones, de ser del caso de vehículos que no sean los que de utilización de la placa, y igual la malutilización de los salvoconductos, que entiendo se van a dar mejoras en los próximos minutos, en las próximas horas por parte del COE Nacional. No tengo todavía detalles, pero les comunicaremos al tiempo posible. En cuanto ya a la gestión de, como les decíamos, del sistema de salud, todos están provistos hasta por 40 días, los insumos médicos necesarios para poder afrontar la crisis. Se ha pedido mayor presupuesto para lo siguiente, pero todo dependerá de cómo se aplique la condición de la ley que está discutiéndose en la Asamblea. Hemos planteado el tema de puntos de controles permanentes. Como decíamos, teníamos 8 controles permanentes en articulación con el Ejército, la Policía Nacional, la CT, jefes y tenientes políticos y la EMOF. El control de precios, de igual forma, nos hemos pedido al intendente que lo haga de forma mucho más fuerte, porque ciertamente en este momento la especulación puede ser uno de los enemigos importantes en la provincia. En cuanto a puntos de acopio y acciones puntuales del MIES en la zona. A ver, se han entregado 36.795 kits de alimentos para ser repartidos a las familias más vulnerables de la provincia durante esta emergencia sanitaria. De estos números, 30.931 kits se han entregado en Cuenca, en sus parroquias rurales y cabecera cantonal.
tenemos 3 centros de acopio de alimentos, el del MIES, y claro, también el de la empresa Coral, que nos ha ayudado con sus bodegas, y claro, aparte de la prefectura y la alcaldía de Cuenca, nuestros KIDI, les invitamos cuando ustedes lo requieran, está ubicado en la unidad educativa Ignacio Andrade, en el sector Los Eucaliptos, y tiene una capacidad para 12.000 kits, que hasta el momento está proveyendo muy bien de kits alimenticios en las distintas parroquias del Cantón Cuenca y la provincia de La Suay. Efectivamente hemos hecho ya un proceso de atender inclusive kits que nos reportan por los medios de comunicación. En todos aquellos nosotros hemos dado respuesta, nos faltan manos, sin duda. El trabajo, si bien ha sido articulado con las distintas entidades del gobierno, los gobiernos de cercanía como prefectura y alcaldía, me parece que siempre habrá alguien que se queje y que con justa razón lo haga, y por eso nosotros tenemos un equipo escuchando inclusive los medios de comunicación que ustedes dirigen para poder ciertamente atender al día todas estas necesidades, porque creemos que las herramientas, o más bien dicho, los, sí, los instrumentos de servicio también están disponibles a través de todas las quejas que ustedes tienen en sus redes, en sus medios de comunicación. En cuanto al bono de protección familiar, datos puntualmente de Cuenca. 13.939 familias que viven el día recibirán el bono de protección familiar durante el mes de abril y mayo. Un total ya de 9.236 personas han cobrado el bono desde el 1 al 19 de abril. Como ustedes saben, la próxima semana ampliamos la cobertura del bono con 550.000 familias más, de las cuales efectivamente serán personas que ganen menos de $400 y que vivan del día. Siempre van a preguntar, ¿y por qué no están en la base de datos? Nosotros no hacemos la base de datos. Nosotros no tenemos base de datos. Quien hace es el registro social. Así funciona Colombia, así funciona Perú, así funciona Argentina. ¿Cómo funciona esto? El MIES o el área requerente en los países del mundo describen a quién proteger. Entonces, en este caso, personas que ganen menos de $400. Entonces, pedimos que de las personas de $400 que vivan del día, como el comercio ambulante, la agricultura, puedan ser las personas que sean beneficiarias. En este caso, de las 400.000 personas, 26% son personas que tienen pequeñas, se dedican a pequeña agricultura. Alrededor del 16% son personas que se dedican al comercio ambulante, y el resto es gente como albañiles, personas que se dedican a la construcción, entre otras. Entonces, lo que estamos buscando con las 550.000 personas a agruparse es justamente proteger a aquellas personas que ganan ahora menos de $500. Eso va a permitir juntar 550.000 personas o familias más. Ustedes me dirán, ¿basta? No, no basta. Nosotros teníamos antes de la emergencia sanitaria 1.025.000 familias protegidas con bono de desarrollo humano, bono de contingencia, bono de protección familiar, entre otros. Perdón, bono de discapacidad, el Joaquín Gallegos Lara. Ahorita, si me permiten, voy a contarles. Por ejemplo, 106.000 personas fueron dadas en función de este bono de protección familiar, fueron entregadas por el registro social y son de Guayaquil. Lo mismo pasa con Manabí. Entonces, el mecanismo es ese el que les estoy contando. Cuando vienen los reclamos hacia el MIES, decir, bueno, ¿y por qué no estoy yo? Efectivamente, mucha gente tiene que estar. Por eso hemos ampliado 550.000 personas más. Llegaremos a una protección en donde hemos duplicado la protección social en el país en un mes. En un mes hemos logrado pasar de 1.025.000 a 1.950.000 familias. Y a través de la ley que se ha enviado por parte del gobierno nacional, pretendemos cubrir 1 millón de personas más en función de la naturaleza de protección y de apoyar el tejido social del Ecuador. Lo mismo en Azuay, se ha adecuado 2 albergues temporales. En situación de calle, hasta el momento se han albergado 23 usuarios en estos lugares. El albergue desde el sector de Totoracoche recibirá a varones jóvenes, y del Paraíso a mujeres y familias y a personas adultas mayores, cautelando de esta manera la seguridad de todos los usuarios. Todavía tenemos una capacidad mayor de alrededor de 30 camas que ciertamente podrán ser establecidas y planteadas para el cuidado de las personas en movilidad humana o en situación de calle.
De igual forma, tenemos a 13 centros de acogida para adultos mayores y personas con discapacidad que siguen funcionando, todas con las medidas de prevención y protección, cuentan con kit de aseo y limpieza, fueron desinfectados con rayos UV, tienen activos el protocolo OMS desde el 29 de enero, ahí acceden a los servicios del MIES 477 adultos mayores y personas con discapacidad. En el ASUAI, de igual forma, estamos estableciendo un proceso de pensar un proyecto en donde lo urbano y lo rural se conecten. Es decir, lo rural generalmente produce alimentación, produce productos, y ciertamente ellos caen en manos de los intermediarios. Lo que estamos trabajando son en kits o canastas en donde lo rural o las personas que viven en situación de vulnerabilidad en lo rural puedan abastecer a quienes viven en situación de vulnerabilidad en lo periurbano y urbano. Periurbano me refiero a barrios que están más lejanos del centro histórico, así lo establece el COTAD. Entonces, en ese sentido, se están estableciendo que el presupuesto para la articulación de acciones para ese 1 millón más, hasta el momento, por ejemplo, hemos podido pagar esas 950,000 familias con un presupuesto de 114 millones de dólares. En la proforma, en el proyecto de ley, el anteproyecto y proyecto de ley, lo que hemos establecido es que podamos cubrir a 1 millón más con un presupuesto de 150 millones de dólares más, que serán los que están presupuestados en los 208 millones de dólares que se han establecido como contribuciones a través del sector privado y las decisiones económicas que se han tomado. De acuerdo, nos habíamos quedado justamente en esa condición de explicar lo del bono del registro y el registro social. Estamos teniendo problemas en Guayaquil, esperemos que en Cuenca no los tengamos en el próximo mes, en donde se duplicará posiblemente el bono de protección familiar. En tanto y en cuanto casi todos van a Ecuador, y por eso la necesidad de que ustedes, si queremos conversar con ustedes, con los representantes de los medios de comunicación, para buscar alguna alternativa, y esa es que la gente vaya a los bancos del barrio, mi vecino, y mi banco, del Banco del Pacífico, Guayaquil y Pichincha, a cobrar dichos bonos. ¿Por qué? Porque eso nos permite que no exista aglomeraciones y que se cuide la distancia social. No obstante, la Superintendencia de Bancos y la de Economía Popular y Solidaria, ante nuestro pedido, estableció condiciones de bioseguridad para poder establecer que los cobros sean y se cumpla la bioseguridad a través de criterios y acciones que deben tomar los bancos dentro y fuera de dichos lugares. Ustedes saben, Viernes Santo se atendió normalmente. En Azuay, por ejemplo, tenemos, se ha cobrado hasta el día de hoy 33.508 bonos. Repito, 33.508 bonos. 11.035 del bono de desarrollo humano, 10.144 de mis mejores años y adultos mayores, toda una vida y personas con discapacidad, 2.644, el bono de emergencia, 9.236, otros bonos de emergencias, 449, con un total de 33.508. A nivel nacional hemos pagado 111 personas o familias. Y creo que es importante que ustedes nos ayuden, porque esto es una familia del Ecuador, y lo hace de forma en la cual pueden ir con su número de cédula, en el último dígito, por ejemplo, si es que es el 1, puede cobrar el 1, el 11 y el 21, y nos hemos cansado de decirlo, lamentablemente, ya requerimos una corresponsabilidad ciudadana de que las personas puedan ciertamente ayudar y apoyar en cumplir las medidas de bioseguridad y conductas que se están estableciendo por parte del gobierno nacional. Pasamos de 3.200 puntos a 10.500 puntos. Entonces, en ese sentido, si ustedes ven, podemos darles las cifras también de Cañar, por ejemplo. 3.600 de desarrollo humano, 3.200 de pensión a adultos mayores, 919 con discapacidad, 3.483 con bonos de protección familiar. Pero claro, el próximo mes, esto se va a duplicar. Y cuando empiece la asamblea se va a triplicar, porque esa es la situación en la cual nosotros nos vemos en la necesidad de decirles
que si no hacemos esto no vamos a garantizar el tejido social del país. Nosotros hablábamos al principio, y los que no se conectaron pronto o a tiempo, de 3 emergencias: la sanitaria, la económica y la social. Y medianamente en la social hemos ido saliendo en cuanto a lo que hemos establecido es que tengamos la mayor cobertura a nivel del país, y para eso, por ejemplo, en la campaña Dar una mano sin dar la mano, hemos llegado a una segunda fase. La primera fue con las cámaras de la producción, con la solidaridad de la gente, eh, con lo cual se consiguió más de 500.000 de kits, exactamente 560.000 kits, que ya los 500.000 han sido distribuidos a nivel del país. Hemos logrado tener acuerdos con, por ejemplo, el Banco de Desarrollo, el BEDE. ¿En qué consiste? En que los municipios puedan dejar de pagar al BEDE sus deudas de agua potable, alcantarillado, de lo que corresponda, los próximos 3 meses. Y luego de eso, ellos pueden, al no pagar al BEDE, pueden utilizar esos recursos para compra de medicina o compra de alimentos. Hemos logrado acuerdos ya con varios de los alcaldes, 61 alcaldes, con 4 prefectos a nivel del país. Seguimos en eso, y solo en eso ya hemos conseguido cerca de 200.000 kits que entrarán a ser distribuidos en las próximas semanas. Entonces, esta es la acción que nosotros hemos tenido. Como les decía, hoy día comparecimos a la asamblea, y básicamente lo que nosotros les pudimos decir a los señores asambleístas es que el presupuesto del MIES, y distribuimos y esto voy a intentar ser, porque posiblemente por aquí también vengan las preguntas de ustedes, pero la comparecencia tuvo 3 pasos. La primera, el MIES que hacía antes de la emergencia sanitaria. El MIES, por ejemplo, estableció un proceso en donde teníamos una inversión de 345 millones de dólares para atender a personas adultas mayores, protección especial, o sea, niños y personas sin padres, desarrollo infantil, 225.200 personas, y discapacidades, 34.801. Protección especial, como les decía, niños que tienen o que están a cargo de nosotros por sentencia judicial o por orden judicial, 23.704, 123.990 personas adultas mayores. ¿Y cómo eran esos servicios? Unos eran residenciales, en 146 centros residenciales del país, o sea, vivían con nosotros. Esos seguimos manteniéndolos. En los 146 centros no existe un solo enfermo de COVID, porque desde el 26 de enero nosotros establecimos medidas de prevención para evitar contagio de COVID. De igual forma, en el caso de inclusión económica, claro, tenemos varios cambios, posiblemente los que más han cambiado. Bonos de desarrollo humano, nosotros invertíamos 372 millones de dólares al año. 536.368 beneficiarios. Pensión para adultos mayores, teníamos una inversión de 387 millones de dólares al año. Pensión para discapacidad y pensión toda una vida, 98 millones de dólares. Bono Joaquín Gallegos Lara, 113,70 millones, 113 millones con 70. Y eso da un total de 972 millones de dólares que dábamos en bonos y pensiones. Al nosotros establecer la emergencia del COVID, tuvimos que cambiar y adecuarnos como en términos de inclusión económica e inclusión social, porque los servicios, por ejemplo, para niños, para cuidado de niños de 0 a 3 años en CDIs, que les decíamos nosotros, se invierte 76 millones de dólares. Resulta que, no son 76, perdón, son 220 millones de dólares. Cambió, porque no hay un solo CDI que esté atendiendo. Tenemos maestras que están haciendo teletrabajo, pero ¿cuán efectivos, por ejemplo, para buscar erradicar desnutrición infantil desde el teletrabajo? Nosotros les dábamos las 4 comidas a los niños. Todo eso lo estamos repensando en este momento, cómo lo vamos a hacer. No es que no lo vayamos a hacer, hay que hacerlo. ¿Cómo? Ese es el mecanismo en que estamos ideando. Ya empezamos con un piloto en Quito, Guayaquil y Cuenca, entregamos toda la alimentación de estos niños a sus usuarios, o sea, a sus padres.
para que les entreguen esas raciones alimenticias durante el día. Y de esta forma fueron distribuidos a manera de kits. Pero claro, como ustedes saben, las manos no alcanzan ya. Entonces, esto hacíamos antes de la emergencia. Con la emergencia tenemos básicamente restricciones fiscales que atraviesan el país que complican aún más el escenario, razón por la que se requiere esfuerzos intersectoriales para que el Ecuador pueda evitar impactos más fuertes a las familias ecuatorianas. Por ejemplo, antes de la pandemia, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo del 1.3 en el 2020. Debido a la pandemia se pronostica tener una caída del Producto Interno Bruto nuestro entre 3 y 7, dependiendo las medidas económicas que tomemos, las decisiones económicas, lo que la Asamblea pueda establecer la aprobación de la ley. Se debe tomar acciones inmediatas para no tener un incremento de la pobreza en 5 puntos porcentuales y de la extrema pobreza en 3.6% respecto del 2019, es decir, que cerca de 1 millón de personas podrían caer en pobreza. Por eso, lo importante de los bonos de contingencia, del bono de protección familiar, del bono de desarrollo humano, que tiene que ampliarse para poder cubrir al menos los meses de la emergencia sanitaria hasta que se dé la reactivación económica y productiva. El presidente planteó 3 tipos de acciones, ¿no? Estamos en la fase de resistencia, luego viene la fase de recuperación y en ese sentido, la única forma de establecer acciones de este caso es con una política intersectorial de lo social. Entonces, en ese sentido, hoy día, al comparecer, decía que el gabinete social tiene que tomar varias decisiones. Ejemplo de eso, la situación actual de empleo en cuanto al seguro de desempleo. Entre el 2016 y el 2019 han tenido 102.214 beneficiarios. Perdón si los números les complica, pero o los aburre o les molesta, pero esa es la forma más o menos de mirar lo que está ocurriendo con el país. Hasta marzo del 2020 han tenido ya 4.355, 25% más que el mismo periodo del año anterior. O sea, desempleo. Monto mensual a recibir, $280 por beneficiario, a 5 meses sería alrededor de $1.400 millones. Entonces, ahí lo que nosotros estamos planteando es que primero los trámites de aseguramiento de este seguro sean ciertamente mucho más efectivos. Entonces, esta situación puede causar ¿qué cosas? Deterioro general del bienestar de los hogares, complicaciones para obtener un ingreso laboral, fuertes impactos en el sector de salud por la necesidad de mano de obra calificada y de sus suministros médicos, interrupción de actividades en centros de desarrollo infantil, aprendizaje, seguridad alimentaria, afectación de la participación de los padres, especialmente de las mujeres, en temas de trabajo. Por eso les decía, la política social nunca más será la misma en el Ecuador, o al menos en los próximos años. Entonces, por ello, nosotros hemos planteado como ministerio, de forma piloto, diría yo, no solo con el tema de bono de contingencia, sino en la entrega de los kits, que es parte del establecimiento del tema de resistencia, es esa forma intersectorial del manejo de lo social. No solo el MIES, todo el gobierno nacional, todas las entidades del gobierno tienen que pensar desde la perspectiva de los impactos sociales que toman o que tiene como consecuencia sus decisiones. Entonces, en ese sentido, la ampliación de los instrumentos de protección social son la herramienta que constituye un régimen de sostener que la gente no se venga a pobreza, los que todavía no eran pobres y pobres extremos, se mantengan en un umbral de protección más alto, la seguridad social para trabajadores formales, los servicios de salud, de educación y cuidado de grupos de atención prioritaria, las transferencias monetarias, que son los que protegen a las familias del desempleo, la prórroga a través de alivios ciudadanos, como la prórroga de aportes voluntarios y patronales a microempresas en el caso del IES, el diferimiento sin recargos de agua y luz, la aplicación del cupo de consumo de energía eléctrica para 1.4 beneficiarios de la tarifa de la dignidad. Hoy compartíamos con el asambleísta Celi, más allá de tener diferencias políticas irreparables con él, ¿no? Conversábamos de la necesidad de tomar decisiones frente a los temas de desahucios, en temas de la ley de inquilinato, que son básicas en este momento, pero las tiene que tomar la asamblea, porque si no, nosotros incumpliríamos la ley y después de eso podría ser objeto de acciones legales de inconstitucionalidad.
Y creo que importante los temas de refinanciamiento en banca pública y privada. Para los clientes de Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional se posterga los pagos de marzo, abril y mayo de la siguiente manera. Los intereses no cobrados se repartirán en 12 meses a partir de junio y el capital se repartirá hasta el final del periodo de crédito. Los clientes del BIES se beneficiarán de una reestructuración y refinanciamiento de sus préstamos hipotecarios. Van a tener hasta 18 meses de gracia y hasta 30 años plazo, depende básicamente de algunos temas de la Asamblea también. Asimismo, el BIES, en alianza con la CFN, podrán a disposición de las pymes 50 millones de líneas de crédito. El IEPS, en conjunto con el CONAFIPS, como ustedes saben, el IEPS, la Economía Popular y Solidaria, depende del ministerio, está adscrito al ministerio. Mi director del Instituto de Economía Popular y Solidaria, en reunión establecida el día viernes, pudimos lograr 50 millones de dólares de crédito para la economía popular y solidaria, solamente para la economía popular y solidaria, sobre todo servicios que están absolutamente parados. Entonces, les he hablado del bono de protección familiar. Esto nos costará, como les decíamos, hasta el momento nos cuesta 114 millones de dólares, con la ampliación de 1 millón más, nos costaría 150 millones de dólares. Y lo haríamos estos últimos, o sea, el 1 millón más, adicionarle al 1.925.000 familias que reciben un bono, una protección social, lo harán desde una cuenta nacional de asistencia humanitaria. El gobierno nacional está construyendo una cuenta especial, depende de la asamblea, como hemos planteado, pero esa es la propuesta, para la reactivación social, económica y productiva, aplicando las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Eso implica recaudar y administrar recursos de una manera más transparente y eficiente para enfrentar la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Entonces, los recursos del fondo, de la contribución solidaria del sector privado, donaciones y destino de los recursos, están establecidos en sustento de hogares de necesidades y no cubiertas por el sistema del bono de desarrollo humano, materiales de salud básicos a hogares para limitar el contagio, apoyo a empleados de empresas total o parcialmente cerradas, apoyo a pequeños agricultores para que no se rompa la cadena de producción de alimentos, otras necesidades de asistencia humanitaria, esa cuenta única de asistencia humanitaria para el apoyo de personas vulnerables y empresas frágiles por 908 millones de dólares, 500 millones en apoyo a liquidez a empresas que mantengan su nómina pre-COVID, o sea, como estímulo de no despido, de cuidar el trabajo. Ya le quiero invitar al ministro Poveda para que tenga también un espacio similar con ustedes, para que hable de qué significa el acuerdo entre las partes, qué límites tiene, que son temas técnicos que permiten cuidar el empleo y ponernos en el lado más débil de la relación laboral. También tenemos 500 millones en transferencias a trabajadores que redujeron jornadas, salarios en el marco del régimen de acuerdos, 500 millones para la generación de plazas de trabajo temporal en actividades de alto valor social, parques, energía limpia, saneamiento, tarea de cuidado, construcción de vivienda social, porque es necesario meter plata en la economía. Por eso, les decía yo hace un ratito a algún compañero, colega de ustedes, por eso estamos pagando en el Banco del Barrio, porque el Banco del Barrio es la tienda del barrio. La tienda de mi vecino es la tienda del barrio, en donde quedan los recursos circulando en un sector de la economía. Entonces, el destino de los recursos, habíamos dicho, básicamente en el tema social estamos pensando en kits de alimentos para asegurar el confinamiento. ¿Cuántos necesitamos? 3 millones. Y si es que se sigue ampliando el término del confinamiento, o del toque de queda, mucho más. Y eso depende mucho de las decisiones que tome el COE en función de las estadísticas que se vayan dando en cada provincia. Todos estamos en semáforo rojo, pero claro, requiere de valoraciones que ya no están en mis manos, pero como decíamos, ese fondo que estará en esa cuenta especial lo esos recursos. Se tiene también vinculado el bono de contingencia para protección de bono de contingencia por falta de ingresos, detección rápida de casos por 18 meses, realizar 168.000 test mensuales por 18 meses, con un presupuesto de 151.2 millones de dólares, lo que se tiene medianamente planificado.
Los detalles los podrá dar también el ministro Ceballos. Y la cobertura de pensiones educativas durante el 2020, compensación hasta el 20% por 8 meses a instituciones educativas con pensiones de hasta $500. Ese presupuesto es de $171 millones. Esto en grandes líneas. Como les decía, estamos casi una hora ya en este conversatorio, pero estamos siempre dispuestos a sus dudas en el ámbito de Cuenca, en el ámbito de Azuay, en el ámbito que corresponde al tema económico al Ministerio de Inclusión Económica y Social, KIDS, y el bono de contingencia, que es lo que estamos pensando. Más bien ahorita quisiera recibir sus preguntas. Disculpen por las interrupciones, por la falta de internet, pero aquí estamos. Gracias, ministro, por su intervención que permite evidenciar las acciones que desarrolla el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Vamos a dar paso a las preguntas. Iniciamos con Leonor Peña de Splendid. Bienvenida, Leonor. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes. Mi preocupación tiene que ver con el tema de los médicos, porque más allá de que usted es ministro del MIES, es también vocero del COEN Territorio también y del gobierno. La preocupación es por el memorándum que envió autoridades del IES a los directores de hospitales en Azuay, Cañar y Morón el viernes pasado, para que remitan una lista de personal médico para que apoye a los hospitales de Guayas y de Pichincha. ¿Hasta qué medida el Azuay puede con este recurso humano sin que ponga en riesgo la atención si a futuro inmediato tenemos un fuerte incremento de casos de COVID en Azuay? Ministro, por favor. ¿Vamos a hacer las preguntas todas o vamos respondiendo una por una? ¿Cuál es la mecánica, compañeros? Ministro, Yo sí, de he una vez. tratado de... ¿Ah? Sí, sí, ministro, por favor, respóndame a la compañera periodista para después dar paso a las siguientes preguntas de los otros compañeros. Muy bien, Leonor. Nosotros tuvimos conocimiento en la mañana del día de hoy de dicha directriz. Estoy pidiendo al señor director nacional del IES, Paul Granda, me informe porque evidentemente nosotros lo que hemos planteado es que garantizamos con los médicos que tenemos hoy cualquier nivel de crecimiento de la enfermedad del virus, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho es que nosotros hemos tenido una línea ascendente pero controlada de contagios. Esto nos permite que el sistema de salud público este rato esté bien y esté tranquilo. Entonces, he pedido los criterios técnicos de esa decisión. No los tengo todavía, apenas me los dé, como siempre me acostumbra, Leonor, me pondré en contacto con usted y le daré los detalles de este memorándum del por qué. En el caso del Hospital Regional Vicente del Corral Moscoso, recién entraron 88 médicos de distintas áreas que garantizan el servicio de salud pública para cuencanos, azuayos, azuayas e inclusive la zona 6. Gracias, ministro. Continuamos con Andrés Campoverde, por favor, de Cómplice Radio. Señor ministro, muy buenas tardes, igual a ustedes, compañeros, colegas. Señor ministro, usted ya refirió algunos temas como la entrega de los kits de alimentos acá en la ciudad de Cuenca y provincia de la Azuay, así también del bono emergente. Esto lo consulto porque constantemente es los pedidos que se realizan a través de nuestro medio de comunicación de cómo se puede viabilizar y optimizar el sistema de ingreso de aquellas personas que requieren este bono de contingencia, más aún cuando hay personas que trabajan del día y que por la emergencia sanitaria no han podido efectuar sus actividades diarias. La consulta concreta que le quiero realizar es que si a todas las personas que realizan sus actividades económicas diarias o que realizaban previo a esta emergencia sanitaria sus ventas para adquirir los ingresos que les permitan subsistir, van a tomarse en consideración dentro de este bono y se va a optimizar sobre todo el sistema para que ellos puedan ingresar, señor ministro. Sí, Andrés, gracias por la pregunta. Sí, estuve justamente en una entrevista con usted, con su radio, con Radio Cómplice, días anteriores, y explicábamos cómo es el mecanismo. Nosotros describimos el umbral y decimos, y hacemos una descripción, que decimos, yo necesito proteger a personas que ganen menos de $400 y que efectivamente cumplan tareas como
pequeña crianza agrícola, comerciantes ambulantes, recicladores, por ejemplo. Apenas de los 1.300 recicladores se tomaron en cuenta se tomaron a 300, faltaban 1.000. Yo estoy consciente de la necesidad de ampliar la cobertura. Yo estoy consciente de las llamadas a Radio Cómplice, a todas las radios de ustedes, y por eso he puesto a gente mía a escuchar para poder hacer qué cosa. Lo que puedo hacer como MIES, que es recabar la necesidad y enviarle a la unidad del registro social, que no es del MIES, es una unidad autónoma. Eso estamos haciendo. Igual que en los kits. Usted verá, nosotros tenemos un report que les mandamos inclusive a todos y cada uno de ustedes. ¿Sí? Se recibe la inquietud de los kits, se va, se entrega y de forma inmediata se les reporta a ustedes como entregado. Porque ustedes nos ayudan a establecer dónde hay necesidad también. Nosotros hacemos una entrega de kits alrededor de 1.500 a 2.000 kits al día en Cuenca. Entonces, eso establece que tengamos condiciones para justamente buscar mejorar las condiciones de distribución. A Nabón, por ejemplo, están yendo 600 kits el día de hoy. A Oña están yendo 1.000 kits hasta el día viernes. Y así vamos estableciendo condiciones para que se vaya distribuyendo en toda la provincia y en todo el país. Ahora bien, en el tema del bono de contingencia tenemos que ser enfáticos en decir que los 400.000 familias y la base de datos es entregada por registro social. Y esperemos que en los 550.000 podamos atender a mayor cantidad de gente en la provincia de la Azuay, en el cantón Cuenca. Por ejemplo, lo que hicimos es pedirle a las redes recicladoras a través de Avina todos los nombres de personas que se dedican al reciclaje y le hemos pasado al registro social para que los considere. Igual hablé con la señora Piedad Soto en el caso de los artesanos que viven del día. Hablé con el ministro Juan Fernando Velasco y con la Casa de la Cultura de la Azuay para que nos remitan bases de datos, pero sería para clientelar, decir que los voy a incluir yo. No, yo no los incluyo. Yo no puedo, por ley. Como decíamos, en Colombia, en Perú, en Argentina, en todo el mundo. Uno es el que da la protección social, pero otro es el que constituye los mapas sociales que se tienen que dar en el país. Tengo que lamentar algo que nos ocurrió. En el año 2020 estaba pronosticado hacer el nuevo registro social para actualizar el registro social en el mismo momento que se haga el censo. Ustedes saben, el censo se va a hacer este año, o se va a hacer este año. Eso hubiera permitido tener mejor información social. Yo estoy teniendo una base de datos del 2018. En el 2020 habíamos cambiado inclusive la forma de cómo se iba a establecer ese registro social, porque antes lo hacía el gobierno. En Cuenca, por ejemplo, lo iba a hacer la Universidad de Cuenca, porque lo que estábamos es rompiendo con niveles de discrecionalidad. En Guayaquil lo iba a hacer la SPOL. Y así, y esto iba a dar, y se va a hacer, entiendo yo, ya cuando pase la emergencia sanitaria, para tener un mapa social mucho más radiografía de lo que ocurre en el país. Entonces, como les decía, siempre va a haber quejas, siempre va a haber una persona que diga, yo merezco también el bono, y nosotros estamos preocupados de que esas personas tengan oídos en el gobierno nacional y que podamos corregir cualquier inquietud. En eso nosotros no tenemos impaciencia, nosotros más bien buscamos que eso ocurra porque eso nos permite tomar decisiones las más acertadas posibles. Pero como hemos dicho, el registro social tiene que establecer condiciones de cruzar bases de datos que pasan desde el RICE, del Servicio de Renta Interna, hacia propiedades, hacia el IES, hacia el Ministerio de Trabajo, para poder darnos los próximos 550.000 usuarios del bono de protección social. Gracias, Andrés. Perdone, me amplié mucho la respuesta, pero creo que quedó clara. Gracias, ministro. Ahora tenemos una pregunta por parte de Marco Navarro, de Diario El Tiempo. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Buenas tardes, ministro, compañeros periodistas. Una consulta con respecto al punto 3 que tocó usted, doctor Granda, sobre el tema de la protección social y el trabajo que desarrolla el MIES con el Ministerio de Trabajo. De acuerdo a un informe de la Organización Mundial del Trabajo, se estima que aproximadamente 25 millones de personas perderán su trabajo a causa del COVID. ¿Cómo se tiene previsto en el Ecuador o hay alguna proyección ya sobre las personas que perderán el trabajo y cuál es el plan para controlar esto?
Marco, sí, estoy revisando los apuntes. A ver, primero, em, proteger el trabajo significa generar procesos en donde las partes puedan llegar a acuerdos, es decir, em, es buscar que las personas puedan llegar a acuerdos y así no se pierde el trabajo. Es decir, siempre poniendo, o sea, no puede existir ninguna imposición, tiene que existir acciones en las cuales todo lo que se acuerde, por ejemplo, reducir la jornada laboral. Ahorita le pagamos por 8 horas, pero no pierdas del trabajo y trabaja por 6 horas. Creo que es una de las cosas que nosotros estamos planteando a la Asamblea para frenar cualquier acción que tenga este accionar el acuerdo entre las partes. La otra es todo el trabajo con MIPYMES, todo el trabajo de reactivación productiva, crédito barato desde la CFN, hay créditos que van a ser al 2%, para buscar justamente que tengamos un proceso en el cual podamos sostener el empleo en el país. De igual forma, por ejemplo, en el tema del sector comercial, efectivamente este ha caído. Entonces, lo que se está estableciendo son acciones de simplificación de trámites, por ejemplo, en aduana, para meter recursos en el sector comercial del país. Lo mismo en la protección del tejido productivo, pesquero, acuícola. La actividad pesquera y acuícola se ha venido desarrollando a pesar del COVID. Sin embargo, por ejemplo, en el tema del camarón, tenemos malas noticias porque bajó la producción en $200 millones en marzo y en abril. Y posiblemente 100 millones más se perderá en mayo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El sector está trabajando al 40%. Eso implica que existen complicaciones por parte a ese sector exportador. Entonces, lo que buscamos ahí en esta condición es que existan mecanismos para poder revertir eso con crédito barato. Pero además de eso, sabemos que la recuperación del sector, por ejemplo, camaronero, se viene pronto, porque de cada 3 libras, 2 libras de camarón van a China. Entonces, y China está empezando a comprar. Entonces, eso va a subir de valor y también va a subir de la cantidad de pedidos, ¿no es cierto? Entonces, eso es, hoy lo que estamos planteando es 3 condiciones en términos económicos, sociales y salud: resistencia, reactivación y recuperación. Hoy estamos en la fase de resistencia. Entonces, estoy tratando de buscar lo que le ofrecí para que ustedes puedan mirar en términos económicos. Como les decía, más datos tendrá el ministro de Trabajo, pero por ejemplo yo les comparto unos. Remesas netas, o sea, de migrantes, cayó de 2.595 millones a 2.298 millones. Es decir, se espera una reducción del 13.9% respecto del 2019 en ingresos secundarios de remesas. En el caso del comercio, pasa igual. Vamos a tener una reducción importante y eso explica las medidas y las decisiones económicas que estamos tomando de dar más oportunidades para el acuerdo entre las partes. Entonces, eso va a lograr que se cuide el empleo. Sí, ciertamente, si que le encuentro el documento, le digo más, Marco, sigamos con las preguntas. Continuamos, ministro. Ahora tenemos la intervención de Juan Fernando Valencia, de W Radio. Bienvenido, Juan Fernando. Buenas tardes, ministro, compañeros, muy buenas tardes. Usted como vocero principal del gobierno en lo que es la zona 6, como así precisamente ha sido la delegación del presidente, quizás están barajando la posibilidad de tomar acciones más drásticas. Si bien existe controles en lo que es Cuenca,
al parecer ya el relajamiento que está teniendo la ciudad puede repercutir en esos números que usted calificaba al inicio de esta conversación como positivos. No sé qué pudiera estarse dialogando ya al interior del COE provincial con la finalidad de mantenerlos. Creo que hay, por ejemplo, temas álgidos como el tema del control de mercados, Juan Fernando. Es un tema, nosotros no le vamos a hacer el quite, decir, no, esa es responsabilidad solo del alcalde. No, no, nosotros decimos, a ver, sí, es competencia del uso del que maneje el uso del suelo, del tema de los mercados, pero si es que nosotros tenemos que limitar esfuerzos para los temas de mayoristas, control con fuerzas policiales y militares, así lo haremos. Así lo hicimos en la Troncal. En la Troncal como que las cosas estaban muy parecidas en un momento determinado a una falta de conducta social adecuada, que empezó a establecer que el de los cantones de las provincias, en función de su densidad poblacional, era de la zona 6 era el más alto. La Troncal era el más alto de todos. Y eso hizo que la semana pasada establezcamos medidas radicales respecto del control. Yo creo que hay que empezar, y al gobernador le he planteado ya, he visto lo que usted dice, que la gente se relaja cuando tenemos estos números. No hay que confiarse, puede generar un pico que puede ser devastador para la provincia de la Ciudad del Cantón Cuenca, y no quiero con esto alarmar. Yo quiero más bien sensibilizar a la responsabilidad ciudadana y social de que la gente quede en casa. Yo veía los primeros días del toque de queda, los primeros 10, 15 días, 20 días, la gente en Cuenca comportada, sin duda, por ahí personas también que no hacían o que generaban problemas en las conductas sociales y ponían en riesgo a toda la ciudadanía de Cuenca también existía, pero menor con respecto de todo el país. Y eso hasta hacía que nos enorgullezcamos como provincia y como también ministro cuencano. Desde esa perspectiva, me parece que lo que se debe buscar es mayor control en carreteras, mayor control por parte de los agentes de la EMOC en coordinación con la Policía Nacional, y mejores niveles de coordinación y articulación para la venta de alimentos, como lo que ocurre en el mercado de Narancay. Eso no puede volver a ocurrir, eso no nos puede volver a pasar. Eso genera caos, eso genera problemas, eso genera contagio, eso genera riesgos para toda la colectividad. Y eso es lo que de forma muy, más bien constructiva, le hemos planteado al alcalde. No le hemos querido decir al alcalde que tiene completamente la responsabilidad. No se trata de tirarse la pelota, de decir, no, es solo el alcalde. No, en eso hemos estado juntos, y mientras dure la crisis, ya después evaluaremos qué fue efectivo, qué fue negligente, qué no fue negligente, qué fue adecuado, qué fue inadecuado. Pero hoy por hoy toca trabajar. Cuando vi esto el día sábado, le llamé al alcalde, le dije, tenemos que corregir, tenemos que buscar soluciones, acciones que pongan de manifiesto el cuidado al sistema de salud pública. Entonces, Juan Fernando, yo creo que esos dos temas, control de carreteras mucho más fuertes, controles territoriales mucho más fuertes, hemos articulado con CTE en planes logísticos de control de ingreso de alimentos a la provincia de la SUE para no generar desabastecimiento, coordinación con los sectores productivos para que justamente tengamos las cosas controladas en tiempos, en horarios, en lugares. Nosotros estuvimos en campo y lamentablemente no puede ser que los productos lleguen a ser vendidos a las 10 de la mañana. Si quieren generar procesos de venta para que las personas puedan a su vez volver a vender en los mercados, eso tiene que ser en la madrugada, con servicios, con procesos de salvoconductos especiales, para poder, que los ha planteado el COE Nacional, se los está repensando nuevamente, que se pueda controlar con la Gobernación y la Policía Nacional. Pero hacer este tipo de actividades a las 12 del día me parece irresponsable y no obedece a la situación que vivimos. Marco Navarro me había dicho, y ya encontré, me sabrá disculpar, no soy el ministro del Trabajo, pero mire lo que se quiere hacer: inyección de 1.000 millones a la economía por el pago de atrasos con el sector privado, nuevas líneas de crédito por 1.000 millones con tasas de interés del 2%, incentivos fiscales por 500 millones en diferimientos de pagos generalizados, fondo de garantías crediticias por 1.000 millones de dólares. Esto es en lo económico y productivo, que generará que no se pierdan trabajos. Acuerdos equitativos entre empleadores, trabajadores y acreedores, por ejemplo, marco legal que facilite el camino para acuerdos cooperativos y equitativos entre empleadores y empleados, proveedores y acreedores.
facilidades en ley de liquidación expedita que incentive a los acuerdos, apoyos estatales de acuerdo, en este caso el Estado siempre al lado del más débil. ¿Qué es lo que quiere el acuerdo entre las partes? Lo que quiere es lo que habíamos dicho hace un momento, finalidad de preservar al máximo posible los trabajos y las fuentes de esos trabajos. Se podrá acordar nuevos horarios, jornadas diferentes de trabajo, extensiones de plazos y periodos de gracia para las deudas, reducciones de cánones de arriendo, etc. Es decir, lo que queremos es evitar los despidos a como dé lugar, porque eso pone mucha carga en lo que yo hago en cambio, que es protección social. Entonces, el acuerdo entre las partes, por ejemplo, nadie impone el acuerdo a nadie, ninguna parte está obligada a aceptar, todo es voluntario. Las empresas que estén bien y pueden funcionar sin concesiones de otras partes, sin un acuerdo, no necesitan entrar en este proceso. Las empresas que se acogerían serían, por tanto, las que en ausencia de acuerdo cerrarían y quebrarían. Entonces, por eso es necesario dar esa posibilidad. Eso, entre otras cosas, se ha planteado también el cuidado, por ejemplo, a los empleados, con sanciones penales a los accionistas que previo a la liquidación succionen valores a las empresas en su propio beneficio. Entonces, lo que queremos es rectitud también del sector empresarial y por eso estamos planteando este tipo de medidas. Vamos a dar paso a Iván Rodríguez, por favor, de Radio Tomebamba. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor ministro. A los compañeros periodistas, un saludo cordial. En mi caso, la pregunta va orientada sobre el tema del salvoconducto, propiamente, que hace unos minutos usted se refirió, señor ministro. Respecto a este tema, usted es parte del COE Nacional y entendemos se vienen nuevas decisiones respecto al tema de salvoconductos. ¿Se darán menos salvoconductos en esta ocasión? ¿Cuál será el mecanismo de entrega de los salvoconductos y qué acciones nuevas se va a tomar respecto al tema de salvoconductos, por un lado? Y me permite realizar otra consulta respecto al tema del bono de protección familiar. ¿Cuál es el presupuesto del bono de protección familiar? Y le pregunto esto porque en algunas ocasiones nos han escrito, nos han llamado también que en algunas personas no están recibiendo y que lamentablemente, aparentemente, no existen los recursos necesarios. Por favor, estas dos consultas, señor ministro. Buenas tardes. Comienzo por la segunda. No es posible decir que se paga un bono sin tener los recursos necesarios, porque eso nos mandaría a un juicio político seguro y además de eso cumpliríamos normas legales correspondientes. Para pagar un bono de contingencia se requiere recursos del MEF y certificación presupuestaria, lo cual es 114 millones de dólares. Lo que puede estar ocurriendo, por ejemplo, es que fueron a un banco del barrio y el tendero no tuvo el capital suficiente para poder pagar. En eso hemos pedido al Banco del Barrio, en este caso al Banco de Guayaquil, a Angelo Caputi, al señor Antonio Acosta del Banco Pichincha y al señor gerente del Banco del Pacífico, que extralimiten acciones y esfuerzos para que esto no vuelva a ocurrir, porque eso pone de manifiesto un mal servicio por parte del sistema financiero nacional. Y eso es claro. Entonces, como le decía, son 114 millones que nosotros contamos con esos recursos y se están pagando normalmente a 400.000 personas. Es decir, y quiero decirle esto, Iván, este es el titular que creo que corresponde, ya han recibido 300.000 familias el bono de contingencia y protección familiar. Entonces, es el bono más exitoso, sobre todo porque si es que usted ve, los pagos del bono de desarrollo humano apenas son 280.000, pero el universo de pagos de bono de desarrollo humano son 525.000 familias. El del bono de desarrollo humano, del bono de contingencia son 400.000 y ya han cobrado 300.000 y falta todavía 11 días para que acabe el mes. En cuanto a los salvoconductos, efectivamente nosotros en la Truncal, por ejemplo, para poner un ejemplo, veíamos cómo se desnaturalizó y se utilizaba los salvoconductos de forma errónea. Y por esta razón nosotros tuvimos que detener cerca de 33 vehículos, de lo que entendí y de lo que se me pasó como reporte, que utilizaban mal el salvoconducto. Entonces, en ese sentido, el COE Nacional está tomando una decisión que es básicamente, sí, sencilla, establecer procesos automáticos de adquirir ese bono, ese salvoconducto, que sea más ordenado, que tenga fechas, que tenga tiempos, que tenga cuándo puede salir, durante el tiempo en que pueda salir, porque si no tenemos lo que hoy día veíamos en Guayaquil, en el Puente de la Unidad Nacional, como si fuera un día normal, o en Cuenca el día sábado, como si fuera normal
la feria o el mercado de Yanuncay. Entonces sí, se han establecido algunas acciones de control. El COE será el que hemos discutido mucho en el COE nacional, pero será el COE el que anuncie cómo se va a hacer. Yo quiero evitar que existan malas interpretaciones. No soy la autoridad en este caso que tiene que anunciar cómo funcionará los salvoconductos, y comprendan, Iván, el tema de la información en este momento tiene que tener mucha precisión con el objetivo de no generar caos o desinformación o información contradictoria. Pero sí, se está pensando en que justamente van a tener que ser los controles mucho más estrictos y sobre todo, veía yo una estadística en una provincia de 14.000, una provincia muy pequeñita, un cantón muy pequeñito, habían 22.000 vehículos y 11.000 se pedía salvoconducto y se dio a 5.000. Entonces, nosotros estamos haciendo esa medición inclusive desde la perspectiva estadística de cómo está funcionando. El sistema productivo no se puede congelar. El sistema de protección humanitaria tampoco, pero habrá que tomar mayores acciones disciplinarias para lograr el objetivo común, que es que la gente no se relaje en este contenido y en esta acción. Muchas gracias. Vamos a proceder a leer la pregunta que pone Felicia en el chat. Dice, mi pregunta es, señor ministro, el gobierno ha planteado la muerte cruzada y si es que la Asamblea Nacional no da paso a los proyectos de ley enviados, sería un riesgo que la crisis sanitaria, social y económica se sume a la crisis política. Sí, escuché bien, Felicia, discúlpeme, me estaba entrando una llamada. A ver, Felicia, nosotros no hemos planteado en el escenario la muerte cruzada. Son varias especulaciones que se han establecido en función de las posiciones que hemos tenido como gobierno nacional. Nosotros estamos agotando y estamos estableciendo las mejores condiciones y buscando la mayor estabilidad política, económica, social y de salubridad o de salud en el país. En ese sentido, lo que nosotros planteamos es una discusión seria, sin banderas políticas, sino en función del país. Hoy tenemos un petróleo que está cotizado en cero, o sea, no vale nada. Entonces requiere, y lo que hemos dicho hoy día a la Asamblea Nacional, es un profundo compromiso y tregua política que permita ciertamente establecer mejores condiciones para un ejercicio de política constructiva. Ustedes se acordarán, en el terremoto, lo que hubo fue silencio político para lograr apoyar a autoridades para que se tomen las mejores decisiones en función de que en ese momento se enfrentaba también un problema social muy grave. Pedimos exactamente esa reciprocidad, es lograr tener discusiones, y hoy día tuvimos una comparecencia de 3 horas en donde pudimos hacernos escuchar y contestar las posiciones de los distintos asambleístas en ese marco, un marco constructivo. Nosotros necesitamos una ley lo mejor posible, lo mejor para el país, de que exista ciertamente un proceso de interacción en donde nosotros hemos planteado una propuesta. Si hay mejores ideas, que lo incluyan en la Asamblea Nacional. Creo que eso es lo importante. Nosotros tenemos como plan A la discusión honesta y la discusión seria de justamente la ley que hemos presentado en la Asamblea Nacional con el carácter de urgente. No sé si es que Felicia me hizo una segunda pregunta o esta era. Solo esa pregunta, ministro. Gracias. Tenemos una última pregunta a cargo de Cristian Sánchez. Ministro, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. ¿Me escuchan? Escuchamos, Cristian. Sí, Cristian. Listo. Conocer en el CEAR, ¿cuántos pacientes ya están ingresados al CEAR en la ciudad de Cuenca y cuántos están ingresados al centro de aislamiento en Guaraceo? La capacidad de cada uno de estos dos establecimientos. Bueno, en el centro de Gualaceo tenemos 27 para 27 camas. Tenemos varias altas, no tengo el número en Santa Bárbara, me enteré de una que fue el día sábado,
En el caso de lo que habíamos hablado al principio, existen 78 altas hospitalarias, 13 están en el CEAR y 65 en sus hogares. Al momento estamos utilizando alrededor de 12 camas en el CEAR, tiene una capacidad para 70 hoy y de 170 para en el futuro si es que necesitaríamos adecuar. Estas han sido todas las preguntas que han realizado los diferentes medios de comunicación de la SUAY. Y ahora le pedimos, por favor, señor ministro, dar un último mensaje. Bueno, primero agradecerles a ustedes. Yo creo que la responsabilidad de la prensa también se ha dado en la ciudad de Cuenca, siempre críticos y está muy bien. Creo que eso es supremamente importante en una crisis, que sea una crítica constructiva. Nos quejábamos de los datos, nos quejábamos primero en un momento de cierto centralismo en la toma de decisiones o en la toma de laboratorios o de la práctica de las pruebas de laboratorio, y por eso lo trajimos a NISPI y a Cuenca. Apoyamos y aportamos con la clínica Santinés para que puedan hacer determinadas pruebas. Sin duda, queremos practicar más pruebas y ojalá lo podamos hacer en las próximas semanas. Eso es lo que estamos pidiendo también. Y creo que en Azuay ustedes han sido un valor fundamental. Yo quería tener esta conversación. Mañana voy al Oro, el día viernes voy a Loja, pero quiero destacar la capacidad de gestión de cada uno de ustedes. Como les decía, a veces críticos, y así debe ser la prensa independiente. Sí, contrasta información, solicita información, es recia en cuanto a tratar estos temas con la seriedad del caso. Y yo creo que en eso también yo no les había agradecido en este mes de emergencia sanitaria. Hemos buscado justamente tener canales de diálogo adecuados y asertivos con ustedes, al principio con 2 cadenas al día para romper con noticias fake y falsas. Luego poco a poco pudimos desvanecer ese tipo de prácticas a través de ustedes, medios tradicionales, con responsabilidad y con, además de su información contrastada y ciertamente adecuada. Y en la marcha hemos podido ir cumpliendo y ir tomando decisiones, muchas veces desde la alerta de ustedes. Y por eso les quiero agradecer a cada uno de ustedes en este caso, y seguir siempre a su disposición. Estamos haciendo un trabajo importante, un trabajo rápido, un trabajo que nos faltan manos, como les habíamos señalado, y hoy resta por buscar que las próximas semanas podamos controlar el Azuay, controlar Cuenca, el nivel de contagio y nuevamente ser un ejemplo a nivel nacional. Les agradecemos, Juan Fernando, a todos, a Felicia, a todos los amigos que nos acompañan, a Cristian. Efectivamente estaremos haciendo siempre que tengamos algún tipo de, 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 de noticia, ciertamente aportando y ayudándonos con ustedes. Gracias, Iván, Leonor, Marco, las personas que no les reconozco, pero que están en el chat, pues ciertamente tener este tipo de nivel, el Andrés Campoverde, que no le veía, tener este tipo de conversaciones que ciertamente ponen de manifiesto con la profundidad y con la transparencia que estamos tratando todos y cada uno de los temas que nos compete, y también buscando también contestar lo que no nos competa, porque creo que ustedes son ávidos de información y le hacen bien a la sociedad cuencana. Yo quería agradecerles a ustedes por esto, por lo que hacen por la ciudad. Lograr y pedirle a la gente, en el caso de la competencia que yo tengo, que los bonos de contingencia sean pagados o que sean cobrados en el Banco del Barrio, mi vecino, y esa cuña de ustedes va a ser muy importante. En el tema el tema económico, que se ha tratado con la profundidad del caso, sin banderas políticas, sin banderas clientelares. Hoy es la oportunidad de crear una ley que reviertan y que generen condiciones, por ejemplo, en donde se rompa con los subsidios, por ejemplo. Subsidio no al diésel, sino a la gasolina, que tanto daño le ha hecho al país, en contrabando. Se va por Colombia, se va por Perú, que podamos focalizar en algún momento. Pero hoy día tenemos un petróleo que cuesta esto. 0, compañeros. Y la crisis económica del país se profundiza porque amanecer hoy día con un petróleo de $11 y al cierre de la bolsa haber bajado a 0 es un problema de una envergadura que ustedes no se puedan imaginar. La crisis económica se ha profundizado todavía más después de emergencia sanitaria,
los problemas de caja fiscal. Se nos decía, pero es que podamos inyectar en la economía recursos. Ustedes averigüen cuánto fue la caja fiscal, la caja de ahorro del Perú y de Colombia. Y la nuestra. Hoy le decía a un asambleísta, ¿cuánto extrañamos esos 1.500 millones de dólares que se fueron diríamos, en el proyecto que nunca se hizo de la refinería del Pacífico? Esa plata no imaginamos los ciudadanos del país. Ustedes, para nosotros es difícil imaginar esa cantidad de recursos. 1.500 millones de dólares. Este rato tendríamos para 15 veces procesos de bonos de protección familiar en los montos que estamos entregando y en la cantidad que estamos entregando. Entonces, importante que tengamos esta discusión seria. Nosotros hemos planteado ya en el marco económico, en el marco social, en el marco de salud, en el marco laboral, y creo que hoy la Asamblea tiene en sus manos el destino del país. Esperamos con construcción y no con cálculo de elecciones, sino con cálculo de futuras generaciones. Les agradecemos mucho a ustedes. Gracias. Agradecemos la intervención del doctor Iván Granda Molina, ministro de Inclusión Económica y Social, y también agradecemos su participación en el conversatorio desarrollado por el MIES. Les invitamos, para más información, a que visiten nuestra página web www.inclusion.gov.es, nuestras redes sociales en Facebook, Inclusión Ecuador, en Twitter, Inclusión EC, y también visitar las cuentas del ministro Iván Granda. En Facebook, Iván Granda Molina, y en Twitter, Iván Granda M. Muchas gracias por su participación. Buena tarde.